Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén aquí con nosotros nuevamente en su espacio de análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy gustoso de cumplir esta cita virtual con ustedes de cada 8 días, domingo a esta hora, más o menos 7:30, 8 de la noche, para compartir con ustedes nuestras reflexiones, hay veces nuestras conversaciones con nuestros invitados, en torno a eso que ha generado opinión pública durante la semana pasada. El día de hoy ustedes pueden estar viendo aquí al lado una invitada virtual que nos va a acompañar durante la conversa de fin de semana. El día de hoy es la imagen de la exministra Carolina Corcho, a quien le agradecemos. Este programa está dedicado a ella, no tanto por ser Carolina Corcho, sino por lo que ella representa. Y digo representa porque para muchos de nosotros la ex ministra representa eso por lo cual nosotros hemos estado luchando durante tantos años. Entonces, doña Carolina Corcho, o por lo menos su imagen, nos va a estar acompañando durante la transmisión del día de hoy en la conversa de fin de semana, que como ustedes pueden ver, ya han visto en la promoción, hemos titulado Pacto Histórico y ahora qué sigue, en clave de pregunta, como lo hemos venido haciendo en estas últimas emisiones de esta temporada de la conversa de fin de semana. No se me puede olvidar agradecerles por seguir siendo nuestros seguidores, nuestros suscriptores en las redes que están apareciendo en este momentico en sus pantallas. Pues está la gran familia, la comunidad de la conversa de fin de semana. A nuestros amigos, los backers, usted también puede ser amigo de nuestra vaca por la conversa, y a nuestros socios estratégicos, agradecerles por hacer posible que la conversa de fin de semana pueda seguir. Vamos a hablar sobre ese acontecer político de esta semana, en el que las últimas decisiones del gobierno del pacto histórico en cabeza del presidente Gustavo Petro, pues plantean una serie de interrogantes para algunas personas, nos dan claridades a otras tantas, pero que queremos aterrizarlo más a lo de la cotidianidad suya, la mía, para tratar de no repetir análisis que ya hemos hecho y que ustedes también ya los han hecho allá. Entonces, de hoy vamos a hablar un poquitico de eso y de la razón por la cual la ministra nos está acompañando aquí el día de hoy. No más carreta, vamos a la presentación oficial de la conversa del fin de semana del día de hoy. Por favor, empiecen a dar compartir, invitar a sus amigos, a sus familiares, compartir este espacio en sus redes. Y vamos con la presentación y no se me desconecten. Ya regresamos para arrancar esta conversa del fin de semana del día de hoy. Pacto histórico y ahora qué sigue. Hola, amigas y amigos progresistas. Desde el norte del Cauca les saluda Omar Orlando Tobar Troches. Quiero invitarlos a que nos encontremos los domingos por la noche en la conversa del fin de semana, un espacio de análisis y opinión generadores de la provincia a través de la emisora Colombia Progresista, la voz de la evolución y el cambio en Colombia. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos.
Bueno, muchas gracias por estar ahí conectados en la conversa de fin de semana del día de hoy, que hemos titulado esta videocolumna Pacto Histórico y Ahora que sigue, en clave de pregunta. Eh, Sigue acompañando aquí la ex ministra Carolina Corcho, a quien seguimos agradeciendo. Bueno, veía la imagen que me antecedía era las redes de la conversa de fin de semana. Queremos invitarlos pues, a que sigan siendo parte de estas redes en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en las plataformas de audio, Google Podcast, Spotify. eh, y ahorita último en Instagram. Queremos invitarlos particularmente a que visiten nuestro blog, nuestra página oficial de la conversa fin de semana.blogspot.com, en donde historiadores, políticos, sociólogos, periodistas, diferentes a quien les habla, han venido, nos están empezando a acompañar con sus columnas o videocolumnas de opinión. Entonces, está creciendo la sintonía del blog de la conversa. Los invitamos para que el análisis más reposado por escrito, también en video, lo puedan mirar sin la premura pues, del tiempo en nuestro blog, la conversa fin de semana .blogspot.com. Bueno, a lo que vinimos vamos, decían por ahí. Mm, En conversación con uno de nuestros columnistas invitados de este fin de semana en el newsletter, perdón, de la columna de LinkedIn de la conversa de fin de semana, el periodista Otto Hernán Riaño, compartíamos un pensamiento y de ahí tengo que agradecerle el, el- el- la videocolumna del día de hoy, en modo de pregunta y ahora que sí. Nos preguntábamos, bueno, y sí, y de qué vamos a escribir estos días, esta semana, de qué vamos a hablar en nuestros programas, bien sea en redes, en radio, o donde tengamos cada uno de nuestros programas. Si pareciera ser que la matriz de opinión ya está agotada, llevando nosotros al extremo pues la cosa. Es decir, porque muchos de ustedes se podrán imaginar que y así es, y así lo sentimos nosotros, y imagino que mucho más ustedes que están al otro lado. Hay temas que parece que son muy concurrentes, es decir, la reforma política, la ruptura entre el partido político X con el partido político y la forma de hacer política. Esas formas de hacer política y el manejo de la información nos hacen ver como que no hubiera otro espacio, otra forma, otra salida de este aparente atolladero en el que estamos. Y esa es la idea y esa es la intencionalidad de aquellos quienes tienen el poder todavía. Y aquí una primera reflexión. Quienes todavía estén pensando que por haber ganado la presidencia de Colombia, el pacto histórico y todos los movimientos sociales, políticos, alternativos o de izquierda, como quiera que ustedes se reconozcan, ya tenían el poder, pues no hay nada más lejano de la realidad que eso. Se llegó al gobierno nacional, al gobierno de Colombia, al gobierno central de Colombia. Y disculpándome por tener que retomar temas que ya hemos tocado, gracias a nosotros mismos no pudimos avanzar un poquitico más en ese control del poder político, porque desafortunadamente llevamos más de 200 años repitiendo esa misma matriz de la que habla el profesor Mena, que también pues, ha estado invitado en este espacio, que es la información, manejan la información, hay una cuadrícula para decirnos qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que oír y de alguna manera cómo tenemos que pensar. Y eso no es nuevo, eso no llegó con las redes sociales, eso viene pasando hace mucho tiempo, muchos años atrás, siglos. Entonces, pretender que todo iba a cambiar de la noche a la mañana en 8 o 9 meses, pues eso es iluso, es utópico, es incluso demasiado idealista. La verdad es otra. Inclusive nosotros, con nuestras decisiones en las pasadas elecciones, le dimos oxígeno a esa clase tradicional por la cual nosotros votamos en contra y elegimos al gobierno del pacto histórico. Miren una de las contradicciones.
Entonces, hábilmente estos señores que se vieron perdidos o que sabían que iban a perder espacio a nivel nacional, se pegaron al caballo ganador, discúlpenme la figura de caballo, para no soltar el poder, los políticos por lo menos. En tanto los otros señores que los patrocinan a ellos estaban acá con expectativa y empezaron a mover sus fichas desde acá atrás, no en el escenario de adelante de la política, sino en el escenario de la información. Y vieron ustedes cómo los señores del sector financiero, del sector empresarial, del sector comercial, le apostaron duro al principio del gobierno del pacto histórico a llenar de incertidumbre, de miedo, de zozobra, la economía colombiana y la visión que tenían los mercados extranjeros de nuestra economía. Aprovechando de paso toda una crisis a nivel mundial, una crisis económica a nivel mundial que empezó incluso antes de la pandemia, porque eso ya lo hemos hablado con anterioridad. Es una crisis que viene antes de la pandemia, para efectivamente torpedear esas propuestas del cambio, de esas reformas que muchos de nosotros votamos y que quien está aquí acompañándonos el día de hoy lideró en representación nuestra. Entonces miren el escenario tan difícil. Nosotros, 200 años acostumbrados a hacer lo mismo, a no estar informados, a no ser bien informados, a ser manipulados, a ser violentados en nuestra conciencia, pues terminamos de alguna manera dándole una segunda oportunidad a esos mismos que durante más de 200 años nos tienen en la crisis que estamos el día de hoy. Pero bueno, eso ya lo habíamos hablado. Entonces resulta que estos señores el día de hoy tildan, y así lo hemos escuchado en estos días, tildan de incendiario, de terrorista, de agresivo a las expresiones del presidente del pacto histórico, del presidente del gobierno del pacto histórico. Al no querer, oíganse bien, oíganse, al no querer seguir, comillas, dialogando con fuerzas exteriores a las del pacto histórico. Y miren que allá hay una manipulación descarada y hasta grosera. Ustedes, muchos de nosotros, votamos por las propuestas, las reformas que se están haciendo. Eso fue lo que nos simpatizó de la plataforma del pacto a más de 11 millones de colombianos, que ya estábamos cansados de esos mismos señores. Y dijimos, bueno, vamos a votar por esta plataforma que se llama Pacto Histórico y que encabeza este señor Gustavo Petro y esta señora Francia Márquez y unos congresistas para que lleven a cabo esas reformas. Y entonces ahora estos señores, como les decía, apeados del camino de la política y otros señores apeados del poder del Estado, pues se pusieron de acuerdo y utilizaron todo el poder y están utilizando todo el poder para ensañarse en contra de personas como nuestra invitada virtual de hoy, la doctora Corcho, y otras personas, y para señalarlos de arrogantes, de violentos, de intransigentes, de, de anticuados, por no querer transigir sus peticiones. ¿Y cuáles son esas peticiones de estos señores ahora tan dialogantes, tan democráticos, tan inteligentes? Pues nada más ni nada menos que seguir el mismo modelo por el cual ustedes y muchos de nosotros votamos que no debería seguir más. Miren la paradoja. Nos dicen que personas como nosotros, como la ministra Corcho, como el presidente Gustavo Petro, son los intransigentes, los violentos, los terroristas, porque no queremos dialogar con ellos. Y se les olvida a estos señores decirles que una cosa es dialogar, debatir incluso, tratar de buscar consenso en torno al beneficio mayor que es el beneficio de todos. Y otra cosa es ceder ante el chantaje, que ya aquí ya lo hemos hablado, ya no vamos a repetir ese análisis. Y, y el resultado pues es todo lo que pasó esta semana. Entonces, ante ese escenario tan particular,
pues ponernos nosotros a hacer futurología y eso le agradezco la llamada atención del periodista Otonán Riaño, pues no tendría sentido. Lo que tiene sentido es preguntarnos, clave de nosotros mismos, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hacer? Hay un cambio en el gabinete ministerial, pero el Congreso sigue siendo el mismo. La correlación de fuerzas sigue siendo las mismas. Entonces, ¿y ahora qué sigue? Pacto histórico. ¿Y ahora qué sigue? Yo les pido el favor de que piensen un momentico, tomemos aire, recapitulemos y vamos a seguir con esta conversa de fin de semana en un segundito. Hola, amigas y amigos progresistas. Desde el norte del Cauca les saluda Omar Orlando Tobar Troches. Quiero invitarlos a que nos encontremos los domingos por la noche en la conversa de fin de semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia a través de la emisora Colombia Progresista, la voz de la evolución y el cambio en Colombia. Qué bueno que no se desconectaron. Oh, qué bueno que regresaron. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues bien, o sea, entraron unos ministros y ministras nuevas al equipo de gobierno del Pacto Histórico, el equipo nacional. Y obviamente la puja va a seguir, la discusión va a seguir. Estos poquitos señores empresarios, dueños de las empresas de servicios públicos, dueños de las EPS, dueños de los medios de transporte, dueños de los medios de comunicación, dueños de las minas, dueños de las grandes extensiones de tierra, dueños de la agroindustria, pues no van a soltar el poder. Ese es un análisis que ya hemos hecho ahorita. No quieren soltarlo. No quieren tampoco dejar de ganar. El sector financiero no quiere dejar de ganar billones y billones de pesos. Eh, la puja por ahora está es con, con las EPS, pero la que sigue ahorita es con los fondos de pensiones y la que se está dando en estos días o va a empezar en estos días es con los empresarios. Entonces, cambiar un modelo social y económico, o al revés, económico y social, es toda una tarea gigantesca. Por eso les decía que quienes pensaban que con haber ganado la presidencia de Colombia ya habíamos obtenido el poder o tendríamos el poder suficiente para hacer esos cambios, pues creo que estaban un poquitico desenfocados y mucho más cuando la decisión nuestra de darle oxígeno a la clase tradicional política para que siguiera teniendo mayorías en el Congreso, pues no nos iba a augurar un futuro promisorio para esos cambios y esas reformas que necesitábamos. Ahora, ¿qué podemos hacer ustedes y nosotros desde acá para que avanzar en ese cambio? Ahí los caminos son múltiples y aquí hay un primer llamado de atención, es decir, pareciera ser que como lo dije al principio, como las noticias aparentemente parecieran repetirse, como los actores y actrices parecieran repetirse, y como la situación entre comillas nos la pintan como que no mejora, empieza la desesperanza, es decir, bueno, no, pues nosotros votamos por el pacto histórico, pero miren que no ha cambiado, porque a nosotros mismos se nos olvida eso mismo que nos decíamos nosotros mismos al principio, que este cambio no iba a ser de la noche a la mañana. Muchos de nosotros nos dábamos ánimos entre nosotros mismos con esas frases, es decir, listo, nosotros podemos ganar, pero tengamos claro de que el cambio no va a ser de la noche a la mañana. Porque entre otras, la sociedad nuestra es una sociedad que está acostumbrada a eso mismo. Luego le digo, son más de 200 años en las que la cuadrícula, la matriz esa de pensamiento, ha formado generaciones y generaciones que a pesar de que sientan que la situación está mal, salen a protestar en contra de aquellos que quieren cambiar esa situación. Y ustedes lo han visto en las calles de las ciudades de Medellín, de Bogotá, de Cali, de sus municipios. Gente que incluso
de lunes a miércoles madrugan a hacer fila en su EPS para que a ver si les dan una cita con un especialista, si es que hay agenda, o para reclamar su medicamento, porque es que no los hay, pero el día jueves y viernes salen a marchar en contra de la reforma a la salud. Ese tipo de paradojas es la sociedad colombiana. Entonces, en ese orden de ideas, el cambio es algo que tiene que ser metódico, que tiene que ser paso a paso. Y en eso, para ya ir redondeando la idea, es la importancia del ejemplo de nuestra invitada virtual del día de hoy, la exministra Carolina Corcho. ¿A qué me refiero? En la coherencia. Primero, en la convicción, en la coherencia y en la constancia. Uno tiene que juntar esas cosas, es decir, lo que uno piensa con lo que uno habla y sobre todo con lo que uno hace. Y aquí es un llamado a todos, eso es un autollamado incluso, para que sigamos el ejemplo de nuestra invitada. Es decir, muchas veces somos muy dados a ir con la corriente mayoritaria. Pues si todo el mundo va para allá, vámonos todos para allá. Vámonos para el ganador, dicen por ahí. Y muchas veces ese habernos ido con los ganadores durante 200 años nos ha llevado al despeñadero, a lo que estamos padeciendo el día de hoy. Inclusive a defender a esos señores que nos llevaron al despeñadero. Vuelvo y les pongo el ejemplo nomás de la salud. Gente que madruga todos los días, 4 de la mañana, 5 de la mañana, a pedir una cita a ver si se la dan, o a estar visitando su GPS a ver para cuándo hay agenda con un especialista, o yendo a los dispensarios a ver si alguna vez va a llegar los medicamentos. Son los mismos que el día jueves o viernes los citan a protestar en contra de la reforma de la salud y salen. Entonces, en eso hay que tener paciencia. Pero lo que yo, y ya con esta vamos cerrando esta conversa del fin de semana del día de hoy, a lo que yo estoy llamando es un poquitico más adelante. Es decir, si va a tocar movilizarse, eso el tiempo lo va dando y vamos a tener que ir sopesando hasta qué punto esa falencia de poder en el Congreso lo podríamos suplir con la presencia en las calles. Hasta qué punto esa presión en las calles puede mover a un Congreso. Y yo sé que sí, y les voy a decir por qué, y ustedes también lo saben. Este es un año electoral. En octubre próximo se van a elegir alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, concejales, diputados, ediles, el poder local, poder regional, esa base de la pirámide para el poder nacional. Los congresistas, las congresistas, saben muy bien que el futuro político de ellos, para sus próximas elecciones, está ahí, que muchos, y tristemente hay que decirlo, muchos de los recursos de sus campañas están ahí, en las gobernaciones, en las alcaldías, con sus concejales, con sus diputados o diputadas, con sus ediles. Se la van a jugar, se la están jugando. De hecho, la cantidad de plata habida y mala vida que le van a meter a eso para reacomodar las fuerzas y volverse a tomar el Congreso ahora sí de forma y a volver otra vez por la presidencia, no se ha visto en este país. Pero nosotros ahí podemos jugar un papel importante y es el de la organización y el del ejemplo, perdón, de aquí de nuestra invitada, la ex ministra. La convicción, la coherencia y la paciencia. Tenemos que ser coherentes. Si estamos peleando por el cambio, hemos echado por el cambio, votamos por el cambio, no podemos echar por la borda esa lucha, ni dejar sola aquí a nuestra invitada y a otros compañeros y compañeras que también siguen luchando por lo mismo, por el embeleco de seguir con el caballo ganador. Incluso de esos mismos que hoy están peleando con el pacto histórico, en las regiones se hacen llamar pacto histórico para captar votos. A nuestra dirigencia, a los líderes sociales y políticos, el ejemplo. Hay que ser coherentes. Muchos de nosotros, así no sean de izquierda ni progresistas, muchos de los llamados votos de opinión votaron por eso, porque ya estaban cansados de esas formas de hacer política.
No caigan en la trampa de seguir haciendo política de la misma manera, porque se pueden llevar sorpresas. Ahora, ¿qué sigue? Seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es decir, seguir siendo coherentes, ser más organizados, ser más centrados, ser más juiciosos, ser más estudiosos, para que este proceso, este proyecto de cambio pueda seguir creciendo. De lo contrario, podríamos tener sorpresas bastante desagradables. Vamos a seguir hablando de esto, pero eso será tema de otras conversas con otras personas, y así será. Por hoy no es más, no les quito más tiempo, invitarlos para que dentro de 8 días o entre semana, esta semana no tuvimos microcolumna, esperemos ya la otra semana sí tenerla, podamos seguir hablando entre ustedes o con otros invitados sobre el acontecer político, social, económico de nuestro país, de nuestras comarcas. Invitarlos a que sigan visitando nuestras redes, pero sobre todo que visiten nuestro blog, laconversafindessemana.blogspot.com, que visiten, que se hagan suscriptores del newsletter, disculpan el mal inglés, el newsletter, como dicen por ahí, de LinkedIn, para que lleguen a su correo las columnas de nuestros invitados o las de quien les habla, y para que nos sigan escuchando en las plataformas de podcast, Google Podcast y Spotify. Una vez terminada la emisión en Facebook y en YouTube de la conversa de fin de semana, la tradicional, también nos pueden escuchar en radio, la emisora del grupo progresista, Colombia Progresista. También terminamos aquí, 15, 20 minuticos, seguimos. Ya hay otros programas, otra parrilla muy buena que está en la emisora Colombia Progresista. Los invitamos a la que la estén escuchando. No les quito más tiempo, cuídense mucho. Esta fue la conversa de fin de semana del día de hoy. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y me sentí muy contento con ustedes. Aquí a nuestra invitada, muchas gracias por estar ahí, por seguir estando ahí. Cuídense mucho, chao.